viene de dirigir la Unión de Gestión del Riesgo. Don Rodrigo, buenos días. ¿Usted qué opina de esta decisión, de este decreto de una zona especial de ubicación para 100 integrantes de la coordinadora, una disidencia de la segunda Marquetalia, en 12 kilómetros cuadrados? Se entregan las armas en la puerta y hay monitoreo de la OEA. ¿Cómo le parece esta idea como camino a tratar de perfeccionar alguna pedacito, lo que sea, de buscar la paz en Colombia? Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de la W, para Carlos Carrillo y para todos los oyentes. A ver, Julio, yo estuve de gira la semana pasada por los departamentos de Cauca y Nariño. Y la verdad sea dicha, vengo con el corazón en la mano y con una preocupación inmensa por la manera como las organizaciones de narcotraficantes en armas, las llamadas disidencias de mordisco, las llamadas disidencias estas de segunda Marquetalia, porque son disidencias de las disidencias de las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo un poco más al norte están presionando a comunidades inermes, a familias, a niños, a ancianos, con el fusil para que voten por Iván Cepeda. Los relatos son absolutamente aterradores. Yo ya había hecho un ejercicio de cruce, básicamente, de resultados electorales en Chocó, Cauca y Nariño. Y habíamos detectado, básicamente, que en 109 municipios de los 137, en alerta temprana, según la Defensoría del Pueblo por presión y presencia de grupos armados, Iván Cepeda había obtenido votaciones atípicas con más del 70%, en 109 municipios de esos 3 departamentos. Y al mismo tiempo, con participaciones muy bajas, que es otro indicio básicamente de presión armada, todo a favor básicamente de Iván Cepeda. Lo que está haciendo el gobierno básicamente con esta organización de narcotraficantes en armas, liderados por el tal alias La Araña, no es otra cosa que afianzar básicamente la llamada paz total en el oriente, básicamente en el Putumayo, en el oriente de Nariño, y consolidar así la presión sobre la ciudadanía a pocos días de los electores. Esta organización criminal ejerce presión electoral en el occidente, en la costa pacífica de Nariño, y ahorita esta otra vertiente, que es con la que se está firmando este acuerdo de paz total, opera y presiona a los pobladores básicamente en la zona del Putumayo, es decir, en el oriente. Esto hace parte de una estrategia electoral que lleva a que estas organizaciones arrecien la presión del voto exclusivo, todo a favor de Iván Cepeda. No olvidemos, Julio, que la paz total en sí no es un proceso de paz, porque todo proceso de paz requiere previamente de una ley de sometimiento. Un proceso de paz sin ley de sometimiento, pues es otra cosa. Y en este caso lo que hemos visto estos 4 años es que la llamada paz total ha servido como marco legal para maniatar la acción del Estado y garantizar la impunidad de estas organizaciones. Estas organizaciones no han dejado de narcotraficar, no han dejado de presionar, de ejercer un control mediante el terror sobre poblaciones enteras, y en este momento están ejerciendo presión electoral a favor de Iván Cepeda, que es algo que está muy bien ilustrado por parte de los resultados atípicos y porque eso es lo que dice y cuentan las poblaciones aterrorizadas por parte de estas organizaciones. No se sorprenda de la casualidad, básicamente, de esta decisión de paz total después de 4 años de impunidad, de 4 años de cero desmovilizaciones, de cero desarticulaciones, que en la desesperación por la próxima derrota de Iván Cepeda estén acudiendo a este tipo de herramientas de herramientas electorales, de presiones electorales absolutamente infames para tratar desesperadamente de ayudarle a esta candidatura en declive. Don Carlos Carrillo, buenos días, ¿y cuál es su opinión de este análisis que hace Rodrigo Lara? Y es que todo esto es una estrategia electoral.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para toda su mesa de trabajo, para los oyentes y particularmente para el ex senador Rodrigo Lara, una persona a quien yo respeto y aprecio y que debo decirle, Rodrigo, que me entristece mucho verlo en este momento del lado de una campaña neofascista que está poniendo en aprietos a la democracia colombiana. Por algo Carlos Leder decidió irse para allá. Toda la mafia, toda la estructura política, su expartido Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Liberal de César Gaviria, todos están alineados nuevamente, repitiendo las mismas mentiras que han repetido durante 40 años para mantener el poder en manos de los que siempre lo han tenido. Y este tema de los grupos armados irregulares, obviamente, se maneja hoy como una estrategia de campaña. Lo que estamos viendo, las acusaciones que hace el candidato a ministro, el doctor Rodrigo Lara, pues son las acusaciones que no tiene cómo probar, pero que a 4 días de las elecciones pues pueden caer en el suelo fértil para la desinformación. Iván Cepeda es un hombre que ha luchado toda su vida por la paz. Así como el candidato que se hace llamar el tigre, debería hacerse llamar más bien el buitre, ha estado toda la vida carroñando en los peores círculos de ampones mafiosos de los paramilitares de Ralito. Recuerde que quien aspira hoy a ser presidente de Colombia, pues creó la Fundación FIPAS, que pues obviamente lo empezó a enriquecer para defender a los paramilitares entonces e impedir su extradición. Defendió a un pastor violador de niños, defendió a BMG. Pues lo hemos visto 20 años en eso y ahora dice que él es la cura para todos los males que ellos mismos han creado. Entonces, pues yo creo que la entrevista que hubo esta mañana en esta emisora con Novoa fue bastante clara. Esto es un proceso que venían dando. Esto esto no hace parte de una estrategia electoral. Esto es algo que ya venía desde antes y que pues además tiene una supervisión de la OEA. Pero además a mí sí me sorprende ver cómo hay tanta irresponsabilidad. Rodrigo, ese candidato que usted está apoyando hoy no va a traerle la paz a esos territorios. Esos territorios, por ejemplo, lo que usted llama votaciones atípicas, ha sido una constante y lo puede evidenciar claramente en el plebiscito por la paz del 2016. Esos patrones de votaciones predominantes por quien promete la paz es la manera en que las personas que sí han vivido el conflicto en realidad abordan este tema de la democracia. Las personas que han padecido el dolor de la guerra y el abandono estatal votan mayoritariamente por nosotros, porque por primera vez este gobierno de izquierdas los hizo ciudadanos de primer nivel y los trajo de ese olvido en el que partidos como el suyo, Rodrigo, en el que estuvo tantos años, y este proyecto que ahora usted defiende, pues le han dado forma a ese abandono estructural que es en realidad la cuna de esas violencias. Doctor Lara, usted aquí en el departamento de Nariño hizo unas denuncias bastante graves de lo que estaría ocurriendo en la zona de la cordillera, en donde prácticamente actores armados ilegales le exigen a los ciudadanos tener su certificado electoral para poder transitar en el territorio. Hemos consultado a las autoridades sobre esto y dicen que no hay hasta ahora ninguna denuncia formal y que por eso no pueden actuar, pero lo que muchos ciudadanos dicen es quién se atreve a interponer una denuncia sabiendo los riesgos que hay entre las comunidades. Mira, los relatos son absolutamente estremecedores. Por ejemplo, en un corregimiento de Túquerres, en donde Iván Cepeda obtuvo 740 votos y Abelardo 60, esta organización criminal del Estado Mayor Central persiguió básicamente a los que ellos consideran que fueron los votantes de Abelardo y los desplazaron. En este momento, estas organizaciones criminales no solamente están ejerciendo presión sobre los centros de votación rurales, sobre los corregimientos rurales, sino que están directamente ya entrando a los cascos urbanos, particularmente en el litoral pacífico. En la sierra, que es toda esta zona de Policarpa, abajo Barbacoa, Ricaurte, Taminango, la presión electoral de estos organizaciones criminales a favor de Iván Cepeda es absolutamente infame y es el terror.
lo que le están diciendo a las poblaciones de los corregimientos ya, porque están arreciando en la presión electoral, dado que sienten que se les va a acabar el pasaporte de impunidad, que es la paz total con la victoria de Abelardo, es que si hay un solo voto, uno solo, comentaban varios personeros de la costa pacífica, a favor de Abelardo, el castigo será colectivo para ese corregimiento. Tanto en las zonas controladas por Calarcá, es decir, por el bandido Calarcá, que eso es el departamento del Caquetá, Guaviare particularmente, y en las zonas en donde operan las disidencias de la Segunda Marquetalia, que son estos de señores de la Araña, que son los que están supuestamente concentrando en el Putumayo, y sus socios que están en el litoral pacífico, el modus operandi es el mismo. Le exigen a la población que le tome una foto al tarjetón marcado por Iván Cepeda, y eso les debe servir, o es lo que les puede servir de salvoconducto para desplazarse básicamente por sus corregimientos o por sus municipios. Es la operación de presión armada por parte del narcotráfico más grande de toda la historia de Colombia. Estamos ante el caso de narcopolítica más grande de la historia de Colombia. Nunca se había visto, ni en las peores épocas del militarismo, un ejercicio de presión armada de esta magnitud por parte de organizaciones de narcotraficantes en armas, que incluso otros países como Estados Unidos considera grupos terroristas, dada la gravedad y la amenaza que hoy significa no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Es supremamente delicado. Lo que estamos viendo es el mismo patrón. Mire, sí. Yo lo que espero, francamente, es que esta victoria de Abelardo le permita a la izquierda, básicamente, que tome y le entregue, básicamente, la responsabilidad de ahora en adelante de representarla a sectores democráticos que rechacen completamente la combinación de formas de lucha. Y ojalá personas como Carlos Carrillos puedan coger el liderazgo de la izquierda. Y que estas versiones más radicales, cuyo origen es el partido. Eso pasó hace muchos años y usted no sabe bien. Y que están combinando las formas de lucha. La izquierda democrática combina las formas de lucha. Y esos señores son los bandidos que no hacen parte ni de nuestra campaña ni de la ciudad de izquierda. Entonces yo lo que no le permito, doctor Lara, es que usted me muero de la pena y no tiene que ver a toda la izquierda, que es lo que hace su candidato. No, si lo interrumpo, doctor Lara, porque usted lleva 5 minutos desinformando. Y yo tengo derecho a combatir un relato mentiroso que usted está tratando de imponer aquí ante millones de auditores. Pero hágalo en su momento, doctor Carrillo. No, señor. Termine. Cuando yo termine, lo que usted está diciendo pone en riesgo la vida de miles de personas que están en los territorios haciendo campaña desde la democracia por Iván Cepeda. Porque seguramente tiene miedo de perder. Cuando usted mira, doctor Lara, cuando usted mira el total de los resultados, doctor Lara, dice es mentira. Permítanos un segundo que le responda el doctor Carrillo. Por favor. Adelante, doctor Carrillo. Cuando usted mira el total de los resultados, igual gana el señor Abelardo de la Espriella. El que sí ha sido abogado de los paramilitares, el que sí se ha enriquecido con el dinero de las mafias, el que se enriqueció con el dinero de Alex Saab, Rodrigo, es ahí donde usted está por un ministerio. Usted está de la mano de los que se robaron el dinero de los más pobres en Venezuela. Es como si usted estuviera del lado de Piedad Córdoba, Rodrigo. En eso es en lo que usted está. Y de eso no se vuelve. Porque la ciudadanía, sus votantes, las personas que lo hemos respetado, no vamos a olvidar el hecho de que en este momento crucial usted se puso del lado de los mafiosos, que es lo que representa el señor Abelardo de la Espriella. Entonces usted puede venir a decir aquí las mentiras que quiera, que los datos lo revierten. Esos mismos datos lo controvierten. El total de la votación en los grupos donde hay incidencia de los grupos armados favorece a su candidato Abelardo de la Espriella, como en el resto del país. Esas votaciones no son atípicas y las puede comparar con los resultados del plebiscito por la paz en el 2016. Y los señores Calarcá, y los señores de las disidencias, y los señores gaitanistas, y todas las estructuras armadas ilegales, Rodrigo, déjeme terminar, no tienen nada que ver con las izquierdas. No tiene nada que ver con las izquierdas. Respeto el turno de la palabra, Carlos. Déjeme terminar lo que estoy diciendo. ¿Puedo terminar lo que estoy diciendo? ¿Puedo expresarme? Sí. Pausa, Carlos. Habla Rodrigo. Por favor.
No, yo lo que estaba diciendo cuando fui interrumpido, y me sorprende mucho, es que tanto en la izquierda como en la derecha, esto no debe sorprender a nadie, hay tendencias, y la de Iván Cepeda es la más radical de ellas. Y lo que yo estaba diciendo es que yo espero que esa derrota de Iván Cepeda le permita a los sectores democráticos que rechazan las formas de lucha, toda la combinación de formas de lucha como la del doctor Carrillo, pueda tomar el liderazgo de la izquierda. La paz total ha sido un falso proceso de paz, de personas que consideran que es normal que coexista la lucha democrática con esas expresiones armadas en el territorio. Si hubiera una voluntad real de paz a través de la paz total, habría una ley de sometimiento y habría una presión para que esas organizaciones se desmovilicen. Mire lo que está pasando también en el departamento de Nariño con los llamados comuneros del sur, que es una disidencia de la disidencia de básicamente el ELN. Supuestamente están concentrados en una zona del departamento, pero ellos, vestidos y uniformados de negro, siguen operando en la zona fronteriza del departamento de Nariño, manejando todo el comercio ilícito de contrabando, todo el comercio ilícito básicamente de todo lo que pasa ahí en ese corredor del narcotráfico. La paz total no es un proceso de paz, ha sido una forma de maniatar a la fuerza pública y permitirle, bajo un remedio de paz, bajo un falso disfraz de paz, a estas organizaciones seguir controlando poblaciones enteras. ¿Por qué considera usted, por ejemplo, que este falso proceso de paz de la paz total, liderado por Danilo Rueda, que es una de las personas también más cercanas, básicamente a Iván Cepeda, le terminó entregando prácticamente estatus político a organizaciones criminales que no quisieron entrar, mucho antes incluso de la culminación de los acuerdos de La Habana dentro del proceso de paz? ¿Usted por qué va a premiar con estatus político quienes son netos y meros narcotraficantes en armas? Pues básicamente porque ese es un proceso de milicianización, un proceso en donde se ha tolerado la existencia de esas organizaciones armadas y el control territorial. Y ahorita los están utilizando para obtener votos a favor de Iván Cepeda. Doctor es una Lara, realidad y es supremamente grave. Permítame, le hago una pregunta al doctor Carrillo. Porque esto es inaceptable en una república. Sobre eso que usted está mencionando, es que el doctor Carrillo dijo que Abelardo de la Espriella no va a traerle paz a esos territorios como el Putumayo. Pero entonces, ¿qué garantiza que Iván Cepeda sí lo va a hacer cuando la paz total ha sido un fracaso, según los mismos impulsores de esta política? Vea, yo no voy a entrar aquí a discutir si la paz total o los esfuerzos de paz del presidente Petro han sido exitosos o no. Porque en Colombia, desde hace 200 años, todos los esfuerzos de paz desgraciadamente han sido insuficientes y seguimos en conflicto. Y esas áreas en donde se está haciendo hoy este proceso de búsqueda de la paz son áreas que están olvidadas por el Estado. Y no importa cuántas veces desmovilice usted a sus bandidos, porque yo estoy de acuerdo en que son bandidos y que deben combatirse. Y no son miembros de las izquierdas, como lo afirma con una absoluta irresponsabilidad el candidato a ministro Rodrigo Lara. No son miembros de nuestro proyecto político. Las izquierdas democráticas han rechazado la combinación de las formas de lucha desde hace 40 años. Y es irresponsable que por tratar de pescar unos votos en estos micrófonos, el señor Lara estigmatiza a la mitad del país prácticamente que hoy se considera de izquierda. Y eso es lo que yo no tolero. Y eso es lo que me molesta, que caigan tan bajo, que sean tan carroñeros para tratar de dañar algunos votos. La búsqueda de la paz la han hecho todos los gobiernos. La hizo Uribe cuando el señor Abelardo de la Espriella era mandadero de los paracos y trataba a toda costa de evitar que extraditaran a Mancuso y a sus secuaces. La hizo Santos con relativo éxito al desmovilizar a la guerrilla más antigua y más grande del continente. Y el señor Iván Duque, que es el que está detrás de la campaña del señor Abelardo de la Espriella, también lo intentó y fracasó. Y además hizo trizas el proceso de paz que el presidente Juan Manuel Santos había podido dejar andando. Entonces aquí no vengan a decir que el problema de la falta de control territorial es por este gobierno, porque es un problema estructural y lo saben. Y también saben que no lo van a resolver. Simplemente le van a entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos para que vengan a bombardear nuestro suelo, para pisotear nuestras propias instituciones, nuestra propia justicia, nuestro propio proyecto republicano, porque eso es lo que sueñan. Sí. Que se metan los gringos, es lo que siempre han querido. Y es lo que este mandadero, que ni siquiera es colombiano, que abjuró la lealtad a su bandera, va a propiciar. Eso es lo que está propiciando el señor Rodrigo Lara. Y yo le aseguro que en estos micrófonos, más allá de lo que pase
el 21 de junio, de esto, Rodrigo, no se regresa. Que el fascismo ascienda en Colombia es algo que nos va a llevar a una nueva era de guerra, odio y dolor, y ustedes serán los responsables políticos de propiciar. Doctor Lara, ¿qué le contesta al doctor Carrillo, quien entre otras cosas dice que usted está apoyando una alternativa neofascista y que usted está aquí porque quiere un ministerio? Mira, yo no voy a caer en provocaciones. Tampoco voy a dejarme provocar por las tergiversaciones que hace el doctor Carrillo de mis palabras. Y invito a los a que no caigan tampoco en la victimización que él hace de toda la izquierda, tergiversando mis palabras, donde yo no metía a toda la izquierda en el mismo paquete. Yo soy un demócrata, soy un liberal. Y por otro lado, quiero que la gente observe que el doctor Carrillo, en lugar de responder al tema puntual, que es la presión armada de estas organizaciones, se dedicó básicamente a abrir el abanico y a hablar de muchas cosas para eludir el centro del debate y al mismo tiempo pues para descalificar con argumentos ad hominem pues tanto a mí como a Abelardo y a los demás miembros de la campaña, los que nos tilda básicamente de fascistas. Mire, yo me voy a ceñir básicamente a los hechos para los cuales ustedes me llamaron, que son extraordinariamente graves. Es la presión armada por parte de todas estas organizaciones de narcotraficantes en armas en contra de colombianos, de familias, de niños, de ancianos inermes. Lo que está pasando en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá es extraordinariamente grave. Y las denuncias que ha hecho la primera autoridad del departamento del Caquetá, que yo espero que ahorita el doctor Carrillo u otros no lo tilden de fascista, neofascista, entregado al imperio, etcétera. Son denuncias muy graves. Y allí la presión la hacen el tal Calarcá. Llamen a cualquier persona, a los medios de comunicación del departamento de Putumayo, de Nariño, ustedes lo pueden hacer desde la W, sí, o del Cauca, y les van a repetir lo mismo. Lo que hay es una presión armada, organizada por parte de estas organizaciones para que voten por Iván Cepeda, porque necesitan seguir con el pasaporte de impunidad, que ha significado la llamada paz total. Es la mayor operación del narcotráfico, de injerencia política del narcotráfico, incluso peor por su magnitud de lo que fue la presión de los paramilitares criminales en las votaciones atípicas de unos años cuando Mancuso decía que tenía el 35% del Congreso. Bueno, pero mire, yo quiero cerrar esta entrevista con algo que preocupa mucho de lado y lado. La misma pregunta para ambos. Don Carlos Carrillo. Usted dice que si gana Abelardo de la Espriella, esto pues es la hecatombe, se acabó Colombia, vamos a tener una guerra civil, vamos a quedar en manos del fascismo, vamos a tener un país imposible. Y yo quiero hacer la misma pregunta a ambos. Si ambos, como yo los conozco y así lo creo, son unos demócratas, ¿por qué no se comprometen a reconocer la victoria del que gane y a mantener la más severa oposición al que gane, pero dentro del marco de que el país no se acabe? Porque, don Carlos, usted acaba de decir, no, es que va a ganar Abelardo y esto va a ser terrible lo que nos va a pasar. El neofascismo se va a tomar. Sí. ¿No se podría tener un punto de partida de respeto por el que gane y de mantener la oposición más feroz que se merece el que gane, pero mirando la posibilidad de que el país no se incendie? Sí, Julio, y me permito contestar también una cosa sobre el tema de este debate. En Arauca, que es probablemente el departamento donde menos existe el control territorial, en Arauca, donde desde hace décadas existe una institucionalidad armada, que es uno de los departamentos, creo yo, el departamento que más ha tenido que sufrir el flagelo de estos grupos armados ilegales, ganó el candidato Abelardo de la Espriella por paliza. Entonces, si lo que dice el señor Lara es verdad, y es que aquí los grupos armados ilegales son los que llevan a votar, pues sería claro que en Arauca ganó por eso. Solamente para ponerle ese punto. Porque lo que dice el doctor Lara es falso y creo que el caso de Arauca lo muestra con claridad. Y sobre acatar los resultados. Julio, yo soy un demócrata. Nuestra campaña reconocerá los resultados. Yo los reconoceré. El problema es que aquí no estamos en una elección entre izquierda y derecha. Estamos entre una elección
elegir entre un hombre decente, entre un hombre bueno, entre un hombre sin tacha y un degenerado que básicamente está prometiendo destripar a la otra mitad del país, Julio. Esto no es una candidatura normal de las derechas. Es un tipo que ha puesto en marcha un manual fascista, idéntico, calcado del de la República de Weimar, calcado del Reino de Italia en el 22, calcado, con uniformes, con saludos, con deshumanización del otro. No puede salir nada distinto. Por eso, por ejemplo, el doctor Lara, que conoce también el sistema político francés, sabe que se vota contra los Le Pen. No importa si uno es de izquierda, de centro o de derecha moderada. Se vota contra el fascismo, Rodrigo. Y usted hoy decidió ponerse del lado de eso. Y le aseguro que el precio político que va a pagar por eso va a ser muy alto porque no tiene cómo salir bien si ese señor llega a ganar. Por más de que nosotros reconozcamos las elecciones. Aquí, Julio, quienes vamos a tener que padecer la persecución van a ser los medios de comunicación. Si persiguió periodistas siendo un filipichín abogado de mafiosos, imagínese cómo va a perseguir a la prensa cuando sea el presidente de la República. Si promete destriparnos, si genera ese nivel de violencia y de exacerbación sin ser presidente, imagíneselo con el control de las armas. Esto sí es una amenaza existencial para la República. Don Rodrigo Lara, a ver, tranquilice usted un poquito a la audiencia. Es que esto es apocalíptico. Yo no voy a caer en ese tipo de descalificaciones personales, ni ese tipo de argumentos. Mire, esta es una candidatura totalmente comprometida con la Constitución de 1991, con la separación de poderes y con el Estado de Derecho. Esa es la garantía, básicamente, para que personas como Carlos puedan expresarse libremente en todos los medios de comunicación, así no estemos de acuerdo con sus planteamientos y así no compartamos, básicamente, las ofensas y las tergiversaciones y el empaquetamiento, básicamente, que hace y las descalificaciones que nos dice a todos ahorita que somos unos fascistas. Yo le voy a recordar un poco la historia, básicamente. El fascismo puede ser de izquierda como de derecha. Y no lo digo yo, lo decía uno de los exponentes de la Escuela de Frankfurt como Adorno, cuando veía básicamente la violencia de las brigadas rojas y sus protestas en los años 60 en Alemania frente a sus universidades. Y concluyó, después de ver el fascismo alemán, que el fascismo podía ser de izquierda como de derecha. Y uno de los elementos característicos del fascismo es la combinación de formas de lucha. Es decir, es la expresión política a través de las instituciones de la República y la tolerancia con expresiones de milicias urbanas o de milicias rurales. Eso es la primera línea, una expresión violenta en las ciudades, de violencia, de tirar piedras, de bloquear, y eso ha sido tolerado por este gobierno, y es tolerado, y vuelvo a insistir para que no me tergiversen, y sobre todo para que a los oyentes les quede claro, no de toda la izquierda, de un sector de la izquierda, de un sector. Y ese es el sector con el que pactó Gustavo Petro, para aislar a otros sectores democráticos como el de Carlos Gaviria y derrotarlos. Y es el sector que yo espero que sea la voz y el que lidera la izquierda de ahora en adelante con la derrota de Iván Cepeda. Y eso es lo que están haciendo con la paz total en las zonas rurales. El nazismo, el fascismo al que se refiere el doctor Carrillo, era una expresión civil de competencia democrática con la tolerancia con la CSA, que era la expresión armada en las ciudades. Y el fascismo de Mussolini era exactamente lo mismo, con expresiones de violencia rural y expresiones de violencia urbana, básicamente, en las ciudades. Eso es lo que hay que derrotar. Eso lo derrotó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que hay que enterrar completamente en Colombia. La tolerancia con esas expresiones armadas. Y eso ha existido en sectores de derecha en Colombia como en sectores de izquierda. Y eso es lo que hay que derrotar. El compromiso de esta campaña es con la Constitución de 1991. En cambio, la campaña de Iván Cepeda y de Gustavo Petro, donde nos califican de fascistas, y yo permítame reírme, pues no quiero ser despectivo, pero reírme porque es todo lo contrario. Son ellos los que desconocen los resultados electorales. El presidente de la República no ha reconocido, no ha reconocido el resultado